Durante estos días hay muchas malas noticias y muchas personas pueden deprimirse, afligirse por todas las noticias que nos acechan todos los días. Y hoy más que nunca necesitamos una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable, pero no una fe común, no una fe hacia nuestras personas, no una fe por el trabajo que tenemos, el negocio que tenemos, no. La fe debe estar puesta en Dios. Tu fe debe estar puesta en Dios. Esa es la fe que Dios espera, pero esa fe debe ser inquebrantable. Que en vez de debilitarse, en vez de retroceder, esa fe tiene que ir creciendo cada día más. Las Escrituras nos dicen: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. El Señor te dice: clama, porque te voy a responder. Y en estos tiempos en que nos encontramos son tiempos para clamar. Hoy es un tiempo para clamarle al Señor. Si tú has dejado de clamar, es tiempo que empieces a clamar, que empieces a orar, porque cada vez que vas a clamar, cada vez que vas a orar, hay una respuesta a esa oración. Y si has orado, eso no ha sido de balde, porque Dios traerá una respuesta. Dios te va a responder porque ha escuchado tu clamor, porque la promesa es: clama y yo te voy a responder. Yo te voy a responder. Pero Dios nunca te dice cuándo. Dios no te dice: mañana te voy a responder. La promesa no es el cuándo. ¿Cuándo te voy a responder? Dios no nos da esa respuesta. Lo que Dios nos dice es: te voy a responder a su debido tiempo. Hebreos 6:12 nos dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe. Imita a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imita a aquellos que han mantenido su fe y están alcanzando las promesas de Dios. Imita esa fe. Pero dice: fe y paciencia. Una cosa es tener fe. Tú puedes decir en este momento: yo tengo fe, pero debes ser paciente, porque la fe y la paciencia van de la mano. No puedes decir que eres un hombre de fe si no tienes paciencia. Con fe y paciencia se heredan las promesas. Con esa fe y esa paciencia vas a heredar las promesas. Y en estos tiempos son tiempos donde debemos mantener no solo nuestra fe, sino también de ser pacientes. No te desesperes. No dejes que la frustración tome el control. No permites eso. Mantén la fe, pero sé paciente. Dios va a responder. Dios no es injusto. Él responderá cada petición. Cada petición que tú le has hecho al Señor, Él va a responder. Y por eso sigue clamando, sigue buscando a Dios. No dejes de clamar. Clama de día y de noche, dice su palabra. De día y de noche, como esa viuda que iba ante el juez injusto y decía: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y no se cansó. Esta mujer perseveró, fue paciente hasta alcanzar su promesa. Estos tiempos son tiempos para alcanzar la promesa que Dios quiere darnos. Hay tantas promesas que Dios quiere darnos en la salud, en nuestras familias, en nuestras finanzas. Promesas que tenemos que tomarlas, promesas que tenemos que alcanzarlas. Y estos tiempos es el tiempo para recibir esas promesas. Con fe y paciencia vas a alcanzar cada promesa que Dios te ha prometido, cada promesa que Dios te ha declarado. Y un gran ejemplo de alguien que alcanzó esas promesas es Abraham. Incluso la Biblia nos describe como el padre de la fe. Él llegó a ser el padre de la fe porque Abraham tuvo una fe inquebrantable. La fe de Abraham
era inquebrantable, esa fe no menguaba, esa fe no se debilitaba, esa fe crecía, cada día que pasaba estaba creciendo su fe. En Génesis 24:1 nos dice: Abraham, ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Ya anciano, Abraham ya era un anciano y había alcanzado las promesas de Dios, la bendición en todo. No solo la bendición en su negocio, en su trabajo, la bendición en su salud, la bendición en su familia. Abraham alcanzó la bendición en todo, y es la bendición que Dios quiere darnos, la bendición en todo. Y Abraham alcanzó esa bendición, y Dios quiere darte esa bendición. Tal vez estamos en medio de esta crisis, pero esta crisis no va a detener esa bendición que Dios quiere darnos, la bendición en todo. Pero para eso debemos tener fe y debemos ser pacientes, porque Dios quiere darnos esa bendición. Y por eso no pierdes la fe en ese hijo que está perdido en las adicciones. Dios sacará a esa persona de ahí y será una persona de bien. Cree en el Señor y sé paciente, pero sigue clamando. No dejes de clamar. Si tienes que ayunar, ayuna, pero sigue orando. La bendición en todo fue la que alcanzó a Abraham, el padre de la fe, el hombre que tenía la fe inquebrantable. Y en Romanos 4:17 nos describe un poco sobre lo que sucedió con Abraham. Dice el versículo 17: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. El Señor le habla a Abraham y le dice: te he puesto por padre de mucha gente. Y Abraham creyó, porque Abraham sabía que Dios le da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Pero cuando Dios le habla a Abraham y le dice: te he puesto por padre de naciones, Abraham en ese momento no tenía hijos. Él no tenía hijos. Y Dios le habla en su presente y le dice: Abraham, ya te he puesto por padre de naciones. ¿Y sabe qué hizo Abraham? En ese momento Abraham le dijo: Señor, yo creo esa palabra, yo tomo esa palabra, yo creo esa palabra. Y Abraham creyó porque sabía que Dios le da vida a los muertos. Dios puede darle vida a los muertos. Y tal vez en tu matrimonio has sentido que está muriendo cada día, y Dios le va a dar vida a tu matrimonio. Has sentido que esa enfermedad te está llevando a la muerte, y Dios te dará vida. Esa era la fe que Abraham tenía. Él sabía que Dios le da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y por eso Abraham creyó, dijo: Señor, no tengo ningún hijo, pero voy a creer a tu palabra. Voy a creer en esa palabra. Y Abraham creyó esa palabra. Cuando Dios hizo la luz, ¿sabes qué era lo que había en el presente? Tinieblas, oscuridad. Y Dios vio la oscuridad. Y Dios no habló lo que vio, Dios habló lo que quería. Vio la oscuridad. Dios no dijo: ¿qué oscuridad existe? ¿Qué tinieblas existe? No, Dios dijo: hágase la luz. Y tal vez en tu presente hay enfermedad, y hoy el Señor dice: eres sano gracias a mis heridas. ¿Estás creyendo esa palabra? Porque si estás creyendo esa palabra, tu milagro va a suceder. Gracias a sus heridas eres sano. Y el Señor te da esa palabra, y tú debes de tomar la actitud de Abraham y decir: yo creo esa palabra, porque sé que Dios da vida a los muertos. Cree en esa palabra, porque vienen cambios a tu vida. Vienen cambios a tu vida.
El Señor hará cambios a tu vida. Solo debes de creer. Y Abraham creyó, le creyó al Señor. Y sabía que el Señor da vida aún a los muertos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Y el versículo 18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Él creyó en esperanza contra esperanza. En la Nueva Traducción Viviente dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza. Aun cuando no había motivos para tener esperanza. ¿Has pasado en esos momentos? En esos momentos donde no hay motivo para seguir teniendo esperanza. Y probablemente estás pasando en esos momentos. Porque esa situación que estamos viviendo te da motivos a no tener esperanza. Te da motivos a dejar de creer. Pero aprendamos de Abraham. Porque cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. No dejes que las cosas, las circunstancias sean los que te den motivos para tener esperanza. Tu esperanza no está ni siquiera en tus propias fuerzas. Tu esperanza no está en lo que posees. Tu esperanza debe de estar en el Dios Todopoderoso. En Él debe estar tu esperanza. Y Abraham no tenía su esperanza puesta en lo que le rodeaba, en sus posiciones. Abraham no tenía puesta su esperanza ni aún en él mismo, porque sabía que él ya era una persona de edad avanzada. Adán tenía su esperanza puesta en Dios, y por eso, aunque no había motivos, Abraham seguía teniendo esperanza. Seguía teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Abraham siguió teniendo esperanza porque creyó. Espero que después de escuchar esta palabra, tú vuelvas a creer como antes estabas creyendo. Tú vuelves a creer al Señor, vuelvas a creer a esa palabra, vuelvas a creer a esa profecía que un día se te dio. Abraham siguió teniendo esperanza, aunque no había nada que le motivara a tener esperanza, que es lo que estaba a su alrededor. Él siguió teniendo esperanza, aunque no hubiese motivos. Él siguió teniendo esperanza porque había creído en la palabra de Dios. Y hoy en día todo lo que está sucediendo no nos motivan a seguir teniendo esperanza, porque lo que se escucha es que viene la peor crisis de la historia. Como una crisis que nunca se ha escuchado, viene a esta generación. Eso es lo que se escucha, pero nuestra esperanza no está puesta en lo que se dice. Nuestra esperanza está puesta en la palabra del Señor, y le creemos, estamos creyendo esta palabra, y por eso seguimos teniendo esperanza. Hoy es tiempo de seguir teniendo esperanza. Sigue teniendo esperanza en tu matrimonio, en tu familia, en tu salud, en tus finanzas. Sigue teniendo la esperanza porque le estás creyendo al Todopoderoso, y Él va a responder: clama a mí y te responderé, te dice el Señor. En el versículo 19 dice: y no se debilitó su fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No debilitó su fe al considerar. No se debilitó su fe al reconocer su cuerpo y la esterilidad de su esposa. No se debilitó en la fe. Aún la realidad no afectó la fe de Abraham. Aún la razón no afectó la fe de Abraham. Él siguió creyendo. Porque puedes ver tu realidad y puedes sacar muchas conclusiones, pero tu realidad no es lo que te motiva a seguir creyendo. Lo que te motiva a seguir creyendo es la palabra del Señor.
Oh, es tiempo de creer esa palabra. Es tiempo que tú tomes esta palabra y pases tiempo en ella y que tu fe empiece a crecer y empiezas a creer lo que está escrito en su palabra. Adán vio su realidad. Adán razonó lo que estaba viendo. Vino la razón y él dijo: soy casi de 100 años, mi cuerpo está como muerto, mi esposa es estéril, pero sigo creyendo. Y no se debilitó en la fe. ¿Por qué Abraham no se debilitó en la fe? Porque en el libro de Romanos nos dice cómo Abraham se mantuvo en la fe, cómo se fortaleció en la fe. Porque pasaron años que él siguió creyendo en el Señor, perseveró. Y por eso es llamado el padre de la fe, porque no se debilitó, no dudó. Él le creyó al Señor, aun cuando no había esperanza, él creía en el Señor. En el versículo 20 nos dice: tampoco dudó por incredulidad. Abraham no dudó de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe. Abraham se fortaleció en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham se fortaleció en Dios, dando gloria al Señor. Hoy es el tiempo para glorificar al Señor. Hoy es el tiempo para adorar al Señor, para exaltar al Señor. Hoy es tiempo para darle gracias al Señor. Este fue el secreto de Abraham. ¿Cómo llegó a tener una fe inquebrantable? Fue paciente, fue muy paciente, y esperó la promesa y alcanzó la promesa y fue bendecido en todo. Pero cada vez que la duda venía a su vida, cada vez que quería la duda atacar su vida, él glorificaba al Señor. Y cada vez que él glorificaba al Señor, se fortalecía la fe. ¿Sabes por qué has dejado de tener fe? ¿Por qué te debilitaste en la fe? Porque dejaste de adorar. Dejaste de dar gracias. Ahí donde estás, levanta tus manos y empieza a glorificar al Señor. Empieza a glorificar al Señor. Dile cuán grande es Él para ti. Y vas a sentir como en tu interior algo va a empezar a fortalecerse. Y es la fe. Empieza a glorificar al Señor. Dile lo que Él es para tu vida. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Oh Dios, eres grande, eres digno. La Biblia dice que en el cielo los 24 ancianos se postran ante Él, arrojan sus coronas y le dicen: santo, santo, santo. Qué agradable es adorar. Qué agradable es adorar. Jesús le dijo a una mujer: vendrán tiempos donde no me van a adorar en la sinagoga. Vendrán tiempos donde me van a adorar en cualquier parte. Y estos tiempos en los que vivimos es el momento para adorar al Señor, porque probablemente no puedes entrar a una iglesia, pero puedes adorar al Señor ahí donde te encuentres. Puedes levantar tu mano y adorar su nombre, su majestad. Aunque no entendamos la situación que pasamos, pero te damos gracias, Señor Jesús. Y el Señor está tocando tu vida. El Señor está fortaleciendo tu fe en este momento. Está siendo fortalecido.
Y muy pronto vas a recibir esa respuesta. Muy pronto vas a recibir esa respuesta. Hay crisis, pero en tu vida habrá abundancia, habrá bendición en todo, dice el Señor. Vas a ser bendecido en todo. Y aún lo que Satanás ha querido robarte, no lo logrará, porque estás protegido con la sangre preciosa del Señor Jesús. Te exaltamos, Señor, y te bendecimos, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Y te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Sigue adorando, porque ahí el Señor quiere hablarte a tu vida. Quiere darte una palabra que has estado esperando. Dios te lo dará y en tu interior sentirás esa palabra. Probablemente no vas a escuchar una voz audible, pero será un susurro y Dios te va a responder.